Recibimos en el ciclo Arte Hoy en Perspectiva, hoy lunes, a María José Tapié, más conocida como Maco. Y vaya si con ella tenemos un shock acá en el estudio, como observarán si están siguiendo la emisión en video. Digo un shock porque el tipo de colores que aparece en el cuadro, que está ubicado acá en el ventanal sobre la calle Florida, es bastante más fuerte y bastante, ¿cómo decirlo?, por fuera de la costumbre, por lo menos de las últimas semanas, de los últimos meses en este ciclo, ¿no? ¿Cuál es el título de esta obra? Abracadabra, Arlequinas Mágicas. Es un acrílico sobre lienzo, 60 de base, 70 de altura. ¿Y quién es la autora? Maco, una artista autodidacta. Nació en Montevideo, últimamente vive en Salto. Le apasiona el pensamiento esotérico, lo que le ha llevado a recorrer disciplinas como alquimia sagrada, cábala, metafísica, entre otras. Habrán notado, si miran este cuadro o si miran los otros ejemplos que están en nuestra cuenta de Instagram, habrán notado que no solamente se caracteriza por los colores fuertes, sino porque mezcla la pintura con la escritura. Bueno, de esa manera busca transmutar los colores en magia directamente. Así que acá no se trata solamente de mirar, acá se trata de leer también, y a partir de la combinación de las pinceladas y las figuras con los textos, bueno, volar. Esa es la invitación de estos días. Otro paso más en la normalización de este espacio en perspectiva, un jalón más en la salida de la emergencia sanitaria. Hoy, por primera vez, y de forma imprevista además, acabo de enterarme hace 5 minutos, hoy tenemos a los 4 integrantes de la mesa acá, en el estudio. Habíamos utilizado fórmulas mixtas, en fin, variantes, 3-1, 2-2, yo qué sé. Hoy los 4, acá están los 4, y además, bueno, esta es otra historia, Club de Toby total. Sí. Voy con los saludos entonces, por orden alfabético. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Un placer estar en casa, ¿eh? Juan Pedro Mir. Hola, buenos días. Y David Uriarte. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, acá están los 4. Un placer estar en casa, dice Pablo. Y sí, realmente es una sensación rara, ¿no? Sin duda que es mucho más cómodo, más confortable, pese a que todavía tenemos las mamparas estas que no son el ideal, pero cambia, ¿no? Cambia totalmente. Veremos cómo sale esto. Vamos arriba. Vamos el lunes, vamos el lunes. Todos varones, vamos el lunes. Empezamos. Primer tema de la charla de hoy. La Administración de los Servicios de Salud del Estado solicitó a la Intendencia de Montevideo información acerca de los 223 casos de desnutrición en niños y mujeres embarazadas que fueron constatados en policlínicas de la comuna. El viernes, el director de Salud de Niñez y Adolescencia de ACE, Ignacio Acione, mantuvo una reunión con autoridades de la Intendencia de Montevideo para interiorizarse acerca de los datos que el jueves había divulgado el semanario Búsqueda. El doctor Acione sostuvo que ACE nunca fue notificada de las cifras y tampoco tuvo antecedentes del programa que implementa la comuna para atender estos casos. El jerarca añadió que ACE se encuentra elaborando su propio reporte sobre el estado nutricional de niños y adolescentes a nivel país y llamó a mejorar la coordinación con la Intendencia de la capital. Estábamos en desconocimiento de esta estrategia. Nunca fue informada, por eso es que nosotros pedimos la reunión en el día de hoy. Y la reunión fue cordial, obviamente, y entender que hay una historia de lo que es la salud, de la atención de la salud de nuestros usuarios vinculados a las intendencias, y particularmente a la Intendencia de Montevideo, que viene de muchos años. Hay 24 policlínicas, donde la gran mayoría de nuestros usuarios que se atienden en las policlínicas de la Intendencia son usuarios nuestros, y esa coordinación existió siempre. Hay a veces situaciones particulares, como estas estrategias, que implican ajustar esta coordinación que se tiene desde hace mucho tiempo. La detección de estos 223 casos de desnutrición fue realizada a través del plan ABC, impulsado por la Intendencia de Montevideo, que dispone un programa específico de apoyo alimentario para niños, embarazadas
y mujeres en lactancia que presenten cuadros de malnutrición. El viernes estuvo aquí en Perspectiva la doctora Virginia Cardoso, directora del Departamento de Salud de la Intendencia. Ella marcó que no hay registros de casos de desnutrición anteriores a la implementación de este programa, por lo cual es imposible contestar la pregunta de si estamos ante un agravamiento o no de este asunto, y tampoco se puede concluir cuál es la causa de lo que ahora acaba de comprobarse. No tenemos datos para atrás. Para adelante, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿cuánto seguimos captando? ¿Cómo evoluciona la captación? Por ahora cada 15 días siguen entrando. No nos ha pasado de que pasen 15 días, que es cada cuánto ingresan niños, niñas al programa o embarazadas, y que no haya habido ingresos, ¿no? Por ahora seguimos en ese proceso de ingresar niños, niñas. O sea que el número va a ir creciendo. Va a ir creciendo, sí. ¿Cómo les resultó encontrarse con esta información entre jueves y viernes, Juan Pedro? Es doloroso siempre, muy doloroso. Hablar de desnutrición infantil creo que es la peor herida de una sociedad. La peor herida, no hay cosa peor. Es muy doloroso que vuelva el tema, pero por otro lado, tan doloroso como eso no me sorprende. Creo que en un contexto de progresivo rompimiento de la trama social, los datos que manejamos todos de crecimiento de la pobreza, de un país que distribuye en forma desequitativa los dineros públicos y de cobertura social hacia la infancia, que crezca la desnutrición infantil o el peligro o el índice de desnutrición infantil, creo que es un problema real. El tirón de orejas que creo que toda la sociedad tenemos que asumir es que no puede ser, es un tema puntual, local, es un tema que se debe resolver ya, las autoridades tienen que articular con la Intendencia, no se puede hacer política barata con esto, por favor, pero lo que es un tirón de orejas a un país que tiene una trama de cobertura médica y social que gasta el 9% del PBI en salud, un país que tiene asignaciones familiares desde el siglo pasado, un país que tiene Mides, que tiene una trama que ha construido durante diversas décadas, esta situación se estén dando. Entonces acá es un tirón de orejas sobre todo a las autoridades políticas, que somos un país que tiene trazabilidad de algunos actores, tenemos que identificar dónde está cada uno de los niños, dónde está cada una de las familias y fortalecer la soberanía alimentaria de cada uno de ellos. Creo que eso, para empezar, diría eso. Sí, empecé con Juan Pedro en función de su trabajo, de su profesión, la de maestro, ¿no? Que digamos lo tiene más o menos cerca de este tipo de poblaciones. Pero, a ver, Martín. A ver, obviamente que es un dato que no sorprende. Me parece bien que se haga el dato, me parece bien que la Intendencia lo ponga arriba de la mesa. Como decía Juan Pedro, no podemos politizar esto, pero cualquiera que conozca el cordón de asentamientos de Montevideo sabe que esta realidad está ahí hace décadas. Y no por un tema económico, innecesariamente, sino por temas culturales, educativos. Cuando recorre asentamientos sabe que la realidad que hay ahí es de niños en un estado de vulneración escandaloso. Claro, pero cuando apareció este número, la primera reacción de cualquiera de nosotros fue preguntarnos, bueno, ¿y eso es mucho, es poco? Antes no había, y la respuesta que daba la doctora Cardoso en la entrevista del viernes es que no había forma de hacer comparaciones, porque si bien en las policlínicas siempre se consulta este tipo de información a los pacientes, no hay un sistema informático global que permita hacer justamente el seguimiento del conjunto de los pacientes, del conjunto de las personas que se atienden allí, ¿no? Debería ser así, pero creo que de vuelta, dos cosas. Me parece bien que lo hagan de aquí en adelante, lo deben coordinar con ACE, que es quien tiene el músculo y la fuerza suficiente, y por otro lado, creo que nadie puede dudar que esto es un problema del Uruguay que viene de hace mucho tiempo y que de vuelta, todos sabemos que la niñez en Uruguay y la niñez en los contextos críticos no ha tenido el foco que debió haber tenido. No, yo creo que en realidad es un llamado a alerta importante. Es decir, yo no sé, digamos, lamentablemente que no haya estadística de esto, sí, que no haya un contralor anterior. Pero lo cierto es que es una realidad que, aunque todos podemos pensar que puede existir, inclusive
recuerdo las cosas que se comentaron durante la crisis del 2002, en realidad no era algo que apareciera muy palpable, porque en este caso lo detectó la Intendencia de Montevideo, pero ACE no lo tenía evidentemente registrado, tampoco el MIDES. Ahora, coincido con lo que se ha dicho, o sea, acá lo importante es ir para adelante. Este es un llamado de atención y requiere no solo la actuación de la Intendencia, sino la de ACE y también la del MIDES. Ahora, no hay que olvidar que en el medio hemos tenido una pandemia, ¿no? En la pandemia pasó algo... Una de las preguntas es si esto se debe a la pandemia y la crisis económica asociada, o si ya existía antes, ¿no? Creo que es difícil, yo creo que habría que tener más estudios para saberlo, pero lo que no cabe duda es que en la pandemia ocurrió que una cantidad de gente dejara de atenderse o de ir a los lugares donde habitualmente va para buscar soluciones, inclusive a nivel de... A ver, a mí me tocó, yo estuve muchos años en un consultorio gratuito en Nuevo París, en el Pescador, ¿no? Y uno veía que la gente tenía estrategias para sobrevivir y sabían dónde estaba la canasta que daba la organización de Iglesia tal, la del Cristóbal Colón, lo que se requería en el mismo. Con la pandemia, muchas de esas soluciones, de esas estrategias de supervivencia, evidentemente se frustraron o desaparecieron, porque no se podía ir, porque no se podía salir, y eso también empieza a dejar a la gente en un agujero que no sabe cómo solucionarlo, porque además estamos hablando de gente que no tiene, digamos, grandes habilidades para salir de la situación. Entonces, yo creo que este no es solo un problema alimenticio, es un problema multicausal. Hay un problema de atención médica, hay un tema de atención alimenticia y hay un tema de atención social, de darle a una cantidad de gente las herramientas necesarias. Y yo creo que la pandemia sin duda tiene que haber incidido en eso, porque hasta, digamos, la gente que habitualmente tiene por norma atenderse en los establecimientos de salud no se iba a atender. Entonces, la gente con menos recursos, obviamente esto... Y además, y con esto termino, digo, no es solo un tema de desnutrición, sino de malnutrición. O sea, es la gente... A ver, hemos visto también gente, vemos en los contenedores, gente sacando comida de los contenedores. Y muchas de esas personas que sacan comida también se la dan a sus niños. Y muchas veces comen cosas que están en mal estado, que por algo fueran descartados. Y otras veces simplemente no saben cuáles son los elementos nutricionales correspondientes. Pablo. Pero hay que recordemos que también las escuelas públicas de tiempo completo, las que dan la alimentación, durante mucho tiempo no la pudieron dar. Y no es lo mismo ir a buscar la canasta. Bueno, yo creo que es un programa absolutamente plausible. Yo me felicito de estar en una sociedad, primero porque los fueron a buscar. No te quedas quieto. Si antes no se hizo, creo que no es lo importante, digamos, siempre todo tiempo futuro para mí es mejor, por lo tanto esto existió seguramente peor, pero simplemente tapado por un manto de desinformación, que no teníamos ni idea si pasaba o no pasaba. Pero ir a buscarlo, hay que festejarlo, digamos, que le den una formación nutricional, como decía David. Esa gente se alimenta con harina, básicamente, y con harina no tenés proteína, y sin proteína no tenés cerebro. Y capaz que en el contenedor hay más proteína que en la casa. Puede hasta pasar eso. Y que además los apoyen en comida, como les ponen una canasta con gambado, y que además le pongan en orden los papeles y los derechos que tienen. Todo eso a mí me parece una muy buena noticia. Ahora, cuando se da una noticia de estas, en el mundo que todos sabemos que estamos, porque lo contrario a todo esto maravilloso que estoy hablando es politizar. Ese es el otro extremo de lo despreciable. Cuando das la noticia ya tenés que saber que si no haces nada, las redes harán sus trabajos y esto va a ser un arma utilizada, es más, no solamente utilizada para una grieta política que no interesa, pero sí interesa que capaz que pasa a segundo plano el problema de los niños. Y pasa a primer plano cómo nos atacamos entre nosotros. Entonces, yo lo que creo que
que esta noticia tenía que haber sido dado con el valor del dato. Esto que dicen, esto aumentó, no aumentó, es la primera vez. Eso era importante porque se desliza. Esto es probablemente el gobierno de la coalición multicolor, seguramente, esto ocurrió acá. Si realmente lo importante es esa gente, si ese es el centro del tema, ir a esa gente con toda la potencia que tengamos, con ACE, parecía elemental. Y había que despejar el hecho, esto lo hizo la Intendencia, nunca lo hizo el gobierno, hay que despejarlo de eso, no se puede pensar así, no regalarle a las redes esas cosas, porque si llega a ser política electoral, volvemos a algo que fue muy triste, muy horrible, y un ejemplo de esto mal hecho, que fue aquello de los niños que comían pasto, ¿no? Entonces, ya no pasó una vez. Entonces yo lo que reclamo hoy es que todos los actores políticos, no la Intendencia de Montevideo, todos los actores políticos, tienen que saber lo que las redes van a hacer con sus noticias y tienen que irlos con el antídoto pronto cada vez que dan una noticia de este tipo. ¿Por qué tenés esa cara, Juan Pedro? No, porque... Está como serio y con el ceño fruncido. Claro, yo trabajo con niños desde hace... A mí me tocó en el año... Una anécdota pequeña, ¿no? En el año 1999, siendo maestro de primer año, un niño en la escuela de Cuchilla Pereira, 142, que hoy República del Perú, Mendoza y Trabal, tenía un niño y divino, como todos los niños, y teníamos una pruebita de matemática, y este niño no podía hacer su prueba. Y le digo, la verdad no me acuerdo el nombre, me acuerdo del niño, pero no el nombre. Y no lo diría aparte. Neto, ¿qué pasa? Y me dice, maestro, tengo hambre. Año 99. Y ahí se desplegó todo el cuidado y la escuela generó todo un proceso de atención a las madres. Me acuerdo que cuando en una escuela de tiempo completo le dábamos la leche a la familia. Entonces le pregunto a la madre salida, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, es que el fin de semana solamente tenía agua de arroz para darle. Entonces el tema del hambre en Uruguay, quienes trabajamos con niños y quienes nos toca mucho, como decía Pablo, politizar esto es de canallas. Es de canallas, Pablo. Y vos y yo ideológicamente capaz que estamos en las antípodas, ¿no? No sé si están en las antípodas, pero estamos lejos, ¿no? Pero estamos lejos. Pero politizar esto es de canallas, porque aparte a mí me da la sensación que hay algo que es transideológico, que es cómo los uruguayos conseguimos el trabajo. En Uruguay hubo un proyecto, Uruguay crece contigo, Uruguay tuvo inversión en salud pública histórica en los últimos años, Uruguay tuvo inversión en educación, y si no tenemos trazabilidad de la situación de los niños sanitaria, hay una responsabilidad de este gobierno y hay una responsabilidad de los gobiernos anteriores. Porque esto no es de un día para otro, más allá del contexto de pandemia. Voy a decir algo espantoso, tenemos trazabilidad de un ternero y no tenemos trazabilidad de un niño, pero o sea, y esto es porque son niños. Porque si estos niños votaran, sí, seguramente sería distinto. Entonces, Uruguay... agrego porque estamos hablando mucho de niños y madres embarazadas y madres lactantes. Ese es el universo que se está considerando. El punto más, un poco más grande, ¿no? El punto más frágil de la sociedad. Y creo que nos debe... Y ahí es la diferencia de un republicano y un canalla. Como republicanos tenemos la obligación de poner esto en sobre negro, no el discurso ni bolsonarista, ni discurso falsamente radical de una supuesta izquierda que se come los niños crudos, valga la redundancia, y encontrar acuerdos de continuar proyectos que fueron exitosos. Uruguay crece contigo, la atención primaria de salud de NACE y en las mutualistas, la optimización de la articulación entre la Intendencia y las policlínicas de ACE, reforzar esa musculatura me parece fundamental. Pablo, ya que se armó una pequeña discusión contigo, te escuchamos y seguimos. No puedo estar más de acuerdo que con Juan Pedro. Yo lo que quiero es aportarle a eso. Creo que la trazabilidad, yo que tenía entendido, pero no estoy demasiado informado para decirlo, que la historia clínica podría ser una trazabilidad. No sé si se llevan los pobres y los niños o solo se llevan el británico, no tengo ni idea. Nace se lleva. Bueno, genial. Ahí alguien debe anotar, ¿no? En un lugarcito debe estar anotando de nutrición. No podés hacer una búsqueda con la palabra de nutrición y hacer una lista y después ir a buscarlo. Lo que yo digo es que son oportunidades para que no importa lo que estés pensando. Esto es una vergüenza. Esto es
es bochornoso, no importa lo que pensemos en los demás. Entonces, evitemos cualquier contaminación y entonces lo que yo quise poner el énfasis es ya sacar la noticia cubierta, para que ningún imbécil agarre esto como cosa partida. No, pero además está esto que plantea Waldemar desde la audiencia, dice, yo soy de Montevideo, pero como siempre parece que solo se ve lo que ocurre en la capital y en el interior. ¿Quién puede asegurar que no tengamos este mismo tipo de situaciones? Mi esposa, que trabajó en escuela de contexto y en Canelones ahí cerca, veía todos los días niños con problemas de desnutrición, agrega. Sí, a ver, yo tengo cierta experiencia en eso cuando estuve en la OCE. Yo recuerdo haber ido al asentamiento de Las Misiones, por ejemplo, ¿no? Y era un lugar que te daba la impresión, también estuve, de estar en África, pero en el peor lugar de África, ¿no? Sí. Entonces, hay un tema, y en esto no hay que politizar el tema, pero sí me parece que lo importante es que a nivel político se tome conciencia de la importancia de dedicar fondos a este tipo de políticas sociales, que no solo pasa por la salud, porque no solo lo va a arreglar ACE, y está muy bien que ACE tenga la historia clínica. El problema es que a ACE tiene que llegar la persona. ACE tiene que llegar a la persona, pero a su vez la persona tiene que llegar a ACE. Por eso yo creo que la pandemia incidió también. Sí, porque hay gente que tiene tan pocas herramientas de formación que si no le arrimás la solución, no va a ir, no sabe cómo la buscar. Yo lo viví cuando tenía consultorio en Nuevo París. Y había estrategias de la gente además nunca en mi vida profesional había hecho tantas incapacidades como ahí. Mejor dicho, creo que no había hecho. Y uno dice, bueno, si uno, como le toca hacer tantas incapacidades en este nivel social, es porque sin duda la miseria y la desnutrición influye en esto. Y una de las estrategias era que terminaban viviendo de la mísera pensión que recibía el incapaz. Y yo tuve que hacer cantidad de situaciones, porque en aquella época para cobrar asignación familiar tenías que ser jubilado o empleado. Y cuando la gente se quedaba sin trabajo le cedía la tenencia a los abuelos que como tenían jubilación podían cobrar una asignación. Y ese era el nivel de estrategias que había que usar. Pero además que había que explicárselo a la gente porque la gente no lo conocía, no sabía. Y hay una cantidad de planes sociales que existen, pero la gente no tiene las herramientas para acercarse. Por eso yo creo que hay que invertir mucho, y por eso yo decía, esto es multicausal. Hay un tema sanitario, pero hay un tema de que tiene que ir alguien a explicarle, y además explicarle qué es lo nutricional. Yo sé que en las escuelas se hace un gran esfuerzo, porque lo viví, es decir, yo tenía el consultorio en el jardín de infantes que quedaba en Yugoslavia y Carlos de la Vega. Pero es un trabajo casi de hormiga, pero que tiene. Por eso yo decía, en esto influye también no solo ACE, sino el MIDES, que además abarca todo. ¿Sí? Lo que puede hacer el MIDES y por supuesto primaria, que primaria hace, primaria hace porque realmente. Sí, pero una de las cosas que llama la atención de este episodio, que creo que tiene 20 puntas abiertas, es teniendo en cuenta de lo que hablamos, ¿no? Desnutrición, cómo no ha habido entre esa enorme cantidad de programas e instituciones que hemos ido mencionando, cómo no ha habido ya desde hace años un foco puesto, pero así de mínima, específicamente en erradicar la desnutrición, ¿no? Esa es la base. De ahí para arriba, bueno, todo otro tipo de políticas, pero ¿cómo puede ser que sigamos teniendo o que sigan apareciendo? El número que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de un número que lo relajo. Sí, vamos a ver por eso. Vamos a ver cuántos terminan siendo, porque siguen apareciendo consultas y en las además policlínicas. en Montevideo, pero el interior. Seguramente si se trabaja en serio, el número va a crecer exponencialmente. Y tiene que ver con lo que decía Daudillo, creo. Habilidades. Y en esos contextos hay muy pocas habilidades. O sea, lamentablemente estamos en un país donde hay gente que por el lugar donde nace, ya nace condenada. Y por más que estén las herramientas, porque aparte el Estado uruguayo tiene herramientas de todo color y tipo, por lo menos para un mínimo de sobrevivencia digno, el Estado uruguayo lo tiene, lo ha tenido siempre, pero claro, si no tenés habilidades culturales y de sociabilidad básicas, a todos nos ha pasado seguramente de ir a algún barrio de contexto y que venir al centro es una odisea, porque incluso se sienten no solo una odisea en el viaje y en cómo llegar desde el punto de vista material,
punto cultural. Ellos se sienten seguros en su contexto y no fuera de allí. Sacar una cédula para esa gente es Claro. No conocen, por supuesto, la ciudad vieja, no conocen el centro, pero no conocen hasta cómo llegar, porque su vida se realiza en determinados lugares. Ni que hablar del interior, ¿no? Ni que hablar del interior. Después otro mensaje. ¿Necesitamos los uruguayos que aparezca la Intendencia a decirnos algo que todos sabemos y vemos a menudo? ¿Quién de ustedes o el resto de nosotros no ve niños por la calle en situaciones totalmente denigrantes, faltos evidentemente de todo, incluso de comida, a la vista? En el año 49, Julio Castro publicaba en Cuadernos de Marcha las experiencias de las misiones sociopedagógicas a Caraguatá. Y ahí explicó al Uruguay en ese momento de las vacas gordas que había niños con desnutrición. Ya en el 49. Están los registros de Cuadernos de Marcha. ¿Caraguatá te acuerdas vos? Sí, sí, exactamente. O sea, se puede googlear en Cuadernos de Marcha, Julio Castro. Está un Cuadernos de Marcha que después se reeditó en el 45 con toda la experiencia pedagógica de Julio Castro. Eso lo trabajamos en la formación de maestros. O sea, el Uruguay no es nuevo la desnutrición infantil. Bueno, Jorge cuenta, fui profesor en un liceo de Canelones, años 71 a 74. Y un día se desmayó un alumno porque no comía desde hacía 2 días. Los profesores hacíamos todos los meses una colecta para pagar desayunos a los alumnos que sabíamos que no podían comer eso en sus casas. De vuelta, estamos hablando de, ¿qué? 50 años atrás, ¿no? Lo que alarma es que volvamos a hablar, sigamos teniendo esta herida abierta, ¿no? A ver, algo que me parece que yo alguna vez lo dije aquí en las tertulias. A veces en Uruguay nos comemos la pastilla, ¿ah? En el sentido de que nos valoramos muy positivamente. Pero si nosotros vemos que la gran discusión, o una discusión fundamental que tiene la educación pública, es que los días de paro los niños coman, significa que estamos hablando de miles y miles de niños que solo comen cuando van a la escuela. Y es fundamental, porque el contexto que tienen es tan dramático que si no está la escuela allí, que es un oasis para esos niños, no comen. O sea, ni siquiera podemos hablar de educación en un sentido más profundo. Yo creo que por lo menos en la escuela de contexto crítico, capaz que digo un disparate, no soy... Es como que el primer objetivo es que coman.